Muchos creen que el pecado consiste solo en hacer el mal. Pero existe un pecado que casi nadie toma en cuenta. No hacer el bien cuando se podía hacer. El gran santo San Vicente de Paúl recordaba que en el juicio final Dios no solo preguntará: ¿no hiciste el mal? También preguntará: ¿ayudaste cuando podías ayudar? Hoy descubrirás por qué muchas almas deben purificarse en el purgatorio por algo que muchos consideran pequeño. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios: Virgen Santísima, si es tu voluntad, salva a un alma del purgatorio, salva también mi alma y te suplico por la conversión de los pecadores del mundo entero. Hubo un santo que habló con una claridad que hoy pocos se atreven a repetir. Un santo que dedicó su vida a los pobres, a los olvidados, a los que nadie quería mirar. Ese santo fue San Vicente de Paúl. Y él recordaba algo que debería estremecer nuestra conciencia. Algo que muchos cristianos han olvidado. Algo que puede decidir nuestra eternidad. San Vicente enseñaba que en el juicio final Dios no solo preguntará por los pecados que cometimos. Muchos piensan que el pecado es únicamente hacer el mal. Robar, mentir, ofender, hacer daño a otros. Pero existe un pecado mucho más silencioso, mucho más común, y que casi nadie toma en cuenta. Es el pecado de no hacer el bien cuando se podía hacer. Ese pecado de omisión que se esconde detrás de la indiferencia. El pecado de ver el sufrimiento y mirar hacia otro lado. El pecado de tener la posibilidad de ayudar y no hacerlo. El pecado de cerrar el corazón. San Vicente de Paúl recordaba algo muy fuerte. Decía que cuando llegue el día del juicio, Dios preguntará sobre el amor hacia los pobres. No preguntará primero cuánto dinero tuviste. No preguntará cuántos títulos acumulaste. No preguntará cuántas casas construiste o cuánto poder alcanzaste. La pregunta será mucho más profunda, mucho más directa, mucho más incómoda. Dios preguntará: ¿tuviste misericordia? Porque en los pobres, en los enfermos, en los abandonados, está el mismo Cristo. Lo dijo claramente el Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Y luego añade algo que debería sacudir nuestras almas. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Pero también existe la otra parte del juicio. La parte que muchos prefieren no escuchar. Cuando Dios dirá: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve solo y no me visitaste. Ese es el pecado que el mundo moderno casi nunca menciona. No hacer el bien. No ayudar cuando estaba en nuestras manos. No compartir cuando teníamos más de lo necesario. No consolar cuando alguien estaba sufriendo. San Vicente de Paúl veía esto con una claridad impresionante. Para él, ignorar al pobre era ignorar a Cristo. Cerrar la mano al necesitado era cerrar el corazón a Dios. Por eso repetía una frase que sigue resonando hasta hoy. Los pobres son nuestros amos y señores. Porque en ellos se esconde el rostro de Jesús. Pero vivimos en un tiempo peligroso para el alma.
Un tiempo en el que el corazón se está endureciendo. La sociedad nos enseña a competir, a acumular, a buscar comodidad, pero rara vez nos enseña a sacrificarnos por los demás. Muchos pueden pasar frente a un pobre, ver una necesidad, escuchar un grito de ayuda, y seguir caminando como si nada. Ese silencio del corazón, esa indiferencia, esa frialdad espiritual, también tendrá que ser purificada. Los santos lo decían con claridad. Muchas almas llegan al purgatorio precisamente por esto. Por el bien que pudieron hacer, y nunca hicieron. Por la ayuda que pudieron ofrecer, y negaron. Por la caridad que pudieron practicar, y dejaron pasar. El purgatorio purifica esas deudas de amor. Porque en el cielo solo entra el amor perfecto. Nada egoísta puede permanecer allí. Nada frío puede sobrevivir en la presencia de Dios. Por eso este mensaje no es para asustar. Es para despertar. Todavía estamos vivos. Todavía tenemos tiempo. Tiempo para cambiar. Tiempo para abrir el corazón. Tiempo para practicar la misericordia. Tal vez cerca de ti hay alguien que necesita ayuda. Tal vez alguien espera una palabra de consuelo. Tal vez alguien tiene hambre. Tal vez alguien necesita una oración. Tal vez alguien necesita una mano. No esperes a mañana. Porque nadie sabe cuánto tiempo le queda en esta tierra. Un día estaremos frente a Dios. Y ese día todo será claro. Las apariencias desaparecerán. Las excusas se terminarán. Solo quedará una pregunta. ¿Amamos de verdad? San Vicente de Paúl entendió esto profundamente. Por eso gastó su vida sirviendo a los pobres. Porque sabía que en cada acto de caridad, el alma se acerca más al cielo. Y hoy ese mismo llamado llega también para nosotros. Si este mensaje toca tu corazón, no lo ignores. Haz una obra de misericordia. Ayuda a alguien. Comparte lo que tienes. Visita a quien está solo. Y nunca olvides rezar por las almas del purgatorio. Porque ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas. Pero nosotros sí. Y quizá un día, cuando lleguemos a la eternidad, esas almas que ayudamos con nuestras oraciones, serán las primeras en recibirnos en el cielo. Porque al final de la vida, solo hay algo que realmente permanece. El amor que dimos. San Vicente de Paúl recordaba algo que hoy muchos han olvidado. En el juicio final Dios no solo preguntará por el mal que hicimos. No será únicamente ¿robaste? ¿Mentiste? ¿Hiciste daño? No. Habrá otra pregunta. Una pregunta que puede estremecer la conciencia de muchos. Dios también preguntará: ¿ayudaste cuando podías ayudar? Porque el pecado no es solamente hacer el mal. El pecado también puede ser no hacer el bien cuando estaba en nuestras manos hacerlo. Muchas veces vemos la necesidad, pero seguimos de largo. Vemos al pobre y bajamos la mirada. Vemos al enfermo y pensamos que alguien más lo ayudará. Vemos al anciano abandonado y seguimos ocupados en nuestras propias preocupaciones. Vemos al que sufre y decimos en nuestro corazón: no es mi problema.
Pero delante de Dios, eso sí importa. Y mucho. San Vicente de Paúl dedicó su vida a recordar al mundo una verdad que hoy incomoda escuchar. Cristo está presente en los pobres. Cuando ayudas al que sufre, estás ayudando a Cristo. Cuando consuelas al afligido, estás consolando a Cristo. Cuando das de comer al hambriento, es a Cristo a quien estás alimentando. Pero cuando ignoras al necesitado, también estás ignorando a Cristo. Jesús mismo lo dijo con palabras que deberían sacudir nuestra conciencia. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Y muchos responderán con sorpresa: Señor, ¿cuándo te vimos así? Y la respuesta será clara, directa e inescapable. Cada vez que no lo hiciste con uno de estos pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Estas palabras no son una metáfora. Son una advertencia. Porque llegará el día del juicio. Un día que muchos prefieren ignorar. Un día que el mundo moderno intenta borrar de la conciencia. Pero ese día llegará. La muerte no es el final. Después de esta vida, vendrá el encuentro con Dios. Y en ese momento el alma verá su vida con una claridad que hoy no puede imaginar. Verá cada oportunidad perdida. Cada momento en que pudo amar y no amó. Cada ocasión en que pudo ayudar y decidió ignorar. ¿Cuántas veces pasamos junto al dolor de los demás sin detenernos? ¿Cuántas veces cerramos el corazón? ¿Cuántas veces tuvimos en nuestras manos la posibilidad de hacer el bien y simplemente no lo hicimos? Tal vez no robamos. Tal vez no cometimos grandes escándalos. Pero fuimos indiferentes. Y la indiferencia puede convertirse en una deuda ante la justicia de Dios. San Vicente de Paúl enseñaba que el amor cristiano no es solo un sentimiento. El amor verdadero se demuestra con obras. Un plato de comida. Una visita. Una palabra de consuelo. Una ayuda concreta. Una mano extendida. Pequeños actos que para Dios tienen un valor eterno. Porque el cielo se construye con actos de amor. Pero cuando esos actos faltan, cuando el corazón se endurece, cuando vivimos pensando solo en nosotros mismos, entonces el alma llega ante Dios con una carencia de amor que debe ser purificada. Por eso muchos santos han enseñado que algunas almas pasan por el purgatorio precisamente por esto. Por las obras de caridad que nunca hicieron. No porque odiaron, sino porque no amaron lo suficiente. Porque pudieron ayudar, y no lo hicieron. Y hoy vivimos en una época peligrosa. Una época donde el egoísmo se disfraza de normalidad. Cada uno vive para sí mismo. Cada uno busca su comodidad. Cada uno se preocupa por su propio bienestar. Pero Cristo sigue esperando en los pobres. Cristo sigue esperando en el enfermo. Cristo sigue esperando en el que sufre en silencio. Y la pregunta sigue resonando. ¿Ayudaste cuando podías ayudar? Porque llegará el momento en que ya no podremos volver atrás. Llegará el momento en que el tiempo se habrá terminado. Y entonces comprenderemos algo que hoy muchos no quieren aceptar. El amor era lo más importante. No el dinero. No la fama. No el poder.
sino el amor. El amor que se convierte en acción. El amor que se convierte en misericordia. El amor que se convierte en caridad. Por eso este mensaje es también una llamada urgente. Si hoy escuchas estas palabras, todavía estás a tiempo. Tiempo para cambiar. Tiempo para abrir el corazón. Tiempo para hacer el bien. Tal vez cerca de ti hay alguien que necesita ayuda. Tal vez hay alguien que necesita una palabra. Tal vez hay alguien que espera un gesto de misericordia. No esperes a mañana. No esperes a que sea demasiado tarde. Porque cada acto de amor pesa eternamente ante Dios. Y tal vez el día del juicio, cuando el Señor mire tu vida, recordará aquel momento en que decidiste no pasar de largo. Aquel momento en que abriste el corazón. Aquel momento en que ayudaste. Y entonces escucharás las palabras más hermosas que un alma puede oír. Ven, bendito de mi Padre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve necesitado, y no me abandonaste. Y en ese instante comprenderás algo que los santos siempre supieron. Todo acto de amor hecho por Dios, jamás se pierde. San Vicente de Paúl recordaba con fuerza una verdad que hoy muchos prefieren no escuchar. Una verdad que resuena como un eco del Evangelio y que atraviesa los siglos con una advertencia clara. En el juicio final, Dios no solo preguntará cuánto rezamos. No solo preguntará cuántas misas escuchamos. No solo preguntará cuántas veces pronunciamos su nombre con los labios. Dios preguntará algo mucho más profundo. Preguntará por el amor concreto. Porque el mismo Cristo lo dijo con palabras que estremecen la conciencia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste. Y cuando los justos preguntan cuándo lo hicieron, el Señor responde con una frase que debería sacudir el corazón de todo cristiano. Todo lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Pero también existe la otra parte del juicio. La parte que muchos prefieren olvidar. Cristo dirá también: tuve hambre, y no me diste de comer. Tuve sed, y no me diste de beber. No porque no tuvieran pan. No porque no tuvieran agua. Sino porque no quisieron amar. San Vicente de Paúl comprendía esta verdad profundamente. Por eso repetía a sus hijos espirituales que el cristiano no puede cerrar los ojos ante el sufrimiento del prójimo. Sin embargo, vivimos en un tiempo donde el corazón se ha vuelto frío. Vemos el dolor. Y seguimos caminando. Vemos al necesitado. Y miramos hacia otro lado. Vemos al pobre. Y cambiamos de acera. Y muchas veces ni siquiera es maldad abierta. Es algo más silencioso, más peligroso, más común. Es la indiferencia. El mundo moderno se ha acostumbrado a mirar el sufrimiento como si fuera parte del paisaje. Una noticia más. Una imagen más. Un problema más que alguien tendrá que resolver. Y entonces cerramos el corazón. Nos convencemos de que no es nuestro problema. Pensamos: que otro lo ayude. Que lo haga el gobierno. Que lo haga la iglesia. Que lo haga alguien más. Pero mientras pensamos eso, Cristo sigue esperando. Esperando en el hambriento.
esperando en el enfermo, esperando en el abandonado, esperando en el anciano olvidado, esperando en el pobre que nadie quiere ver. Cada día Dios pone delante de nosotros pequeñas oportunidades de amar. Una palabra de consuelo, una limosna ofrecida con humildad, una visita a quien está solo, una oración por quien sufre. Pero muchas veces dejamos pasar esas oportunidades. ¿Y lo que parece pequeño ante los ojos del mundo? Ante los ojos de Dios tiene un peso eterno. Porque cada oportunidad de ayudar es una oportunidad de amar a Cristo. Y cada oportunidad ignorada es una herida en el amor. San Vicente de Paúl decía que el juicio final será terrible para quienes tuvieron muchas oportunidades de hacer el bien y no las aprovecharon. Porque el pecado no es solo lo que hacemos mal, también es el bien que dejamos de hacer. ¿Cuántas veces pudimos ayudar y no lo hicimos? ¿Cuántas veces pudimos dar y no dimos? ¿Cuántas veces pudimos consolar y permanecimos en silencio? El mundo enseña a acumular, Cristo enseña a entregar. El mundo enseña a pensar solo en uno mismo. Cristo enseña a amar hasta el sacrificio. Por eso el Evangelio es tan radical. Porque nos recuerda que no basta con llamarse cristiano. No basta con decir Señor, Señor. El verdadero cristiano es aquel que ve a Cristo en el rostro del que sufre. Y este mensaje es especialmente urgente hoy. Vivimos tiempos espiritualmente peligrosos. Tiempos donde la fe se enfría. Tiempos donde muchos creen que pueden seguir a Cristo sin cargar la cruz. Pero el Evangelio no ha cambiado. Cristo sigue diciendo: lo que hagan con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hacen. Y eso significa algo muy serio. Cada vez que ayudamos al necesitado, estamos tocando el corazón de Cristo. Cada vez que compartimos con el pobre, estamos sirviendo a Cristo. Pero cada vez que cerramos el corazón, también estamos rechazando a Cristo. Por eso este mensaje no es solo una reflexión. Es una llamada de Dios. Una llamada a despertar. A revisar nuestra vida. A preguntarnos con sinceridad: ¿estoy viviendo el amor cristiano? ¿O mi fe se ha quedado solo en palabras? Porque llegará el día en que todos compareceremos ante Dios. Ese día no importarán los títulos. No importará el dinero. No importará la fama. Solo importará una cosa: cuánto amamos. Y todavía estamos a tiempo. Tiempo para cambiar. Tiempo para abrir el corazón. Tiempo para practicar la caridad verdadera. Tal vez hoy mismo Dios ponga delante de ti a alguien que necesita ayuda. No ignores esa oportunidad. Porque puede ser una prueba. Puede ser una gracia. Puede ser el mismo Cristo llamando a tu puerta. San Vicente de Paúl lo entendió con claridad. Los pobres no son una carga, son un sacramento de Cristo. En ellos está Jesús escondido. Y quien sirve a los pobres, sirve a Dios. Por eso, si este mensaje ha tocado tu conciencia, no lo dejes pasar. Hoy mismo puedes empezar. Comparte con quien tiene menos. Ayuda a quien sufre. Reza por quien está solo. Practica la misericordia. Porque un día, cuando llegue la hora del juicio,
La pregunta no será cuántas cosas poseíste. La pregunta será mucho más sencilla y mucho más profunda. ¿A quién amaste? Y entonces comprenderemos una verdad que San Vicente de Paúl enseñó con su vida. Cada acto de caridad, cada gesto de misericordia, cada ayuda ofrecida al necesitado, es una semilla sembrada en la eternidad. San Vicente de Paúl recordaba algo que hoy casi nadie quiere escuchar. En el juicio final, Dios no solo preguntará por los pecados que cometimos, también preguntará por el bien que pudimos hacer y no hicimos. Y esta verdad debería estremecer nuestras conciencias. Porque muchos creen que basta con decir: yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo. Pero el Evangelio nos revela algo mucho más profundo. El juicio de Dios no se basa solamente en el mal que hicimos. También se basa en el amor que nos faltó. Y ahí comienza un examen que puede dejar a muchas almas en silencio ante Dios. Porque Dios preguntará: ¿cuántas veces pudiste dar y no diste? ¿Cuántas veces pudiste ayudar y no ayudaste? ¿Cuántas veces pudiste consolar y no consolaste? ¿Cuántas veces viste el sufrimiento de tu prójimo y simplemente seguiste tu camino? San Vicente de Paúl lo entendía profundamente. Por eso dedicó su vida entera a los pobres, a los enfermos, a los abandonados. Porque sabía que el juicio de Dios será un juicio sobre el amor. Jesús mismo lo dijo con claridad en el Evangelio. En el día del juicio, el Señor dirá: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me recibiste. Pero también dirá algo que muchos hoy prefieren no escuchar: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y los que escucharán esas palabras se sorprenderán. Dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos necesitado? Y el Señor responderá con una verdad que atraviesa el alma: cada vez que no lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo no lo hiciste. Ahí se revela un misterio tremendo. Cada pobre ignorado, cada persona abandonada, cada sufrimiento que vimos y decidimos ignorar, todo eso pesa ante Dios. Porque el amor no es solo un sentimiento. El amor verdadero se demuestra con obras. Y cuando pudiendo amar, no amamos, queda una deuda de misericordia, una deuda de caridad, una deuda que muchas veces no se paga en esta vida. Y entonces llega la purificación. El purgatorio es el lugar de misericordia, pero también de dolor, donde las almas que murieron en gracia de Dios son purificadas de todo lo que todavía no era amor perfecto. Muchas almas están allí no por grandes pecados escandalosos, sino por algo que el mundo considera pequeño: la indiferencia, la falta de caridad, el corazón frío, la comodidad que nos hizo cerrar los ojos ante el sufrimiento del prójimo. ¿Cuántas veces pasamos junto a un pobre y miramos hacia otro lado? ¿Cuántas veces supimos que alguien necesitaba ayuda y pensamos que otro lo haga? ¿Cuántas veces pudimos decir una palabra que levantara a alguien, pero preferimos callar? ¿Cuántas veces pudimos perdonar, pero elegimos guardar resentimiento?
¿Cuántas veces pudimos compartir? Pero nos aferramos a lo nuestro. Y mientras tanto, el mundo sigue adelante. Ruidoso. Distraído. Olvidando que cada acción tiene un peso eterno. Pero llegará el día en que cada alma se presentará ante Dios. Sin máscaras. Sin excusas. Sin justificaciones. Y entonces veremos con claridad lo que ahora no queremos ver. Veremos cuántas oportunidades de amar dejamos pasar. Veremos cuántas veces Dios puso delante de nosotros a alguien necesitado. Y no lo reconocimos. Porque Cristo estaba ahí. Disfrazado de pobre. Disfrazado de enfermo. Disfrazado de persona abandonada. Y nosotros no lo vimos. Por eso San Vicente de Paúl insistía tanto en la caridad. Porque sabía que el amor al pobre es amor directo a Cristo. Y la falta de caridad no queda sin consecuencias. Muchas almas deben purificarse en el purgatorio precisamente por eso. Por la caridad que faltó. Por el amor que no se dio. Por las oportunidades de misericordia que se desperdiciaron. Pero aún estamos a tiempo. Mientras respiramos, mientras nuestro corazón late, Dios sigue dándonos oportunidades. Oportunidades de amar. Oportunidades de ayudar. Oportunidades de consolar. Tal vez hoy mismo Dios ponga en tu camino a alguien que necesita algo. Tal vez un pobre. Tal vez un enfermo. Tal vez una persona que solo necesita ser escuchada. Tal vez alguien que necesita una palabra de esperanza. No ignores esas oportunidades. Porque cada acto de caridad tiene un eco en la eternidad. Cada obra de misericordia es un tesoro que guardamos para el cielo. Y cada gesto de amor puede salvar un alma, incluso la nuestra. Pero también recuerda algo muy importante. Las almas del purgatorio necesitan nuestra caridad. Ellas ya no pueden hacer obras. Ellas ya no pueden ofrecer sacrificios. Ellas dependen de nuestras oraciones. De nuestras misas. De nuestros rosarios. De nuestros sacrificios ofrecidos por ellas. Tal vez hoy haya almas esperando una simple oración tuya. Tal vez haya almas que llevan años esperando que alguien se acuerde de ellas. No las olvides. Reza por ellas. Ofrece la Santa Misa por ellas. Haz obras de caridad por ellas. Porque la misericordia que des, también la recibirás. Y un día, cuando llegue tu hora, cuando tu alma se presente ante Dios, tal vez esas mismas almas intercederán por ti. Y entonces comprenderemos algo que el mundo ha olvidado. Que al final de la vida, solo seremos juzgados por el amor. Ahora te hago una pregunta muy seria para tu alma. ¿A quién pudiste ayudar? ¿Y no ayudaste? Aún estamos a tiempo de amar. Aún estamos a tiempo de dar. Aún estamos a tiempo de ayudar. Y también de rezar por las benditas almas del purgatorio. Si te está gustando este vídeo, aprovecha para suscribirte, porque en este canal estamos trayendo todos los días contenido espiritual sobre las benditas almas del purgatorio. Déjame un like y comenta. Los sufrimientos del purgatorio son más grandes que cualquier dolor en la tierra. Y ofrece hoy una oración por las almas del purgatorio. Que Dios tenga misericordia de ellas, y también de nosotros.